Eh, pues para empezar, me gusta ponerles como una frase de Manuel Buendía, que fue un periodista en los 80s, y pues que el gobierno mexicano lo mató porque lo que estaba investigando y lo que estaba haciendo no le convenía al gobierno. Entonces, su frase es: yo busco verdaderas historias humanas, y proseguimos. Para empezar, o sea, siempre que hablo de derechos humanos y de algún derecho en específico, me gusta empezar o sea, dándoles como un contexto general para que no, o sea, para que puedan entender bien el tema que vamos a analizar. Pues me siento maestra. Pero bueno, no todos los derechos humanos son absolutos. La mayoría de los derechos humanos son relativos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los derechos humanos que son absolutos, quiere decir que bajo ninguna circunstancia el Estado te los puede restringir o limitar. O sea, cuando un derecho es absoluto y el Estado te restringe o te lo limita, estamos frente a una violación de derechos humanos hecha y derecha. Como es el derecho a derecho humano a una vida libre de tortura. O sea, bajo ninguna circunstancia la tortura está eh, permitida. Pero el derecho a la vida, por ejemplo, no es un derecho humano absoluto. Tiene límites que, o sea, el Estado puede limitarte tu derecho a la vida cuando el interés de muchas personas está en riesgo. O sea, si yo voy a una escuela y me pongo a echar tiros, un policía me puede disparar a mí para detenerme porque estoy poniendo en riesgo la vida de muchas personas, no solo una. Y bueno, los derechos humanos relativos, como les decía, el Estado sí los puede limitar bajo algunas circunstancias. Y esto viene de la idea de que tú, no sé si han escuchado esta frase, pero mi libertad se extingue cuando empieza el derecho de otra persona. O sea, yo tengo todos los derechos humanos a veces por haber, y puedo eh, ejercerlos de manera libre sin ningún problema, pero si el ejercicio de ese derecho mío está afectando el derecho de otra persona, entonces el Estado lo puede limitar. Bueno, ¿cuándo el Estado puede limitar estos derechos? Para que pueda pasar, el Estado no puede decir, pues ya le quiero limitar a Mildred su derecho ahorita porque, pues porque quiero y ya. No, o sea, tiene que haber como una base para hacerlo. Esta base tiene que tener como un fundamento legal. O sea, sí te voy a limitar tu derecho a la vida, pero tengo un fundamento legal para hacerlo. Tiene que haber justo un objetivo legítimo, o sea, que limitarte ese derecho represente proteger o sea, un interés aún más grande. Y pues que evidentemente esta limitación de derechos humanos tiene que estar basada y fundamentada pues en los principios de los derechos humanos, que son universalidad, interdependencia, y si quieren eso otro día se los platico. Bueno, ahora sí vamos a hablar de libertad de expresión y de lo que nos compete, pues la libertad de expresión en términos generales es la libertad de buscar, recibir, difundir información e ideas de la manera que ustedes quieran. O sea, X. Pueden ejercer este derecho de la manera que ustedes quieran. Y que este derecho no puede ser censurado antes. Esto es muy importante, porque si no, después de que ya lo hiciste, o sea, si yo quiero emitir una opinión del tema que sea, y es una opinión que a lo mejor tiene algún discurso de odio, bueno, que tiene un discurso de odio, punto. Nadie me puede decir, no, no vayas a escribir eso, no vayas a decir eso antes de que yo lo diga. Tienen que ser después, cuando digan, ¿saben qué? Corten esta parte de la conferencia de abril porque trae un discurso de odio. Eso sí se puede hacer, pero en el momento no me pueden decir, bueno, le voy a apagar su micrófono y ya, se acabó. No. Y bueno, este derecho está en los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución y en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y bueno, la libertad de expresión es de suma importancia para que exista y funcione la democracia en nuestro país y en otros países, porque para que haya democracia las personas tienen que estar informadas y tienen que tener como una plena libertad de expresar sus propias ideas y opiniones para que
pues haya una sociedad justo plural en donde se respete la democracia. Y bueno, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la relación de la democracia con la libertad de expresión es muy importante, y esto sí se los voy a leer porque no me lo aprendí de memoria, pero el objetivo mismo del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es fortalecer el funcionamiento de sistemas democráticos pluralistas, deliberativos, mediante la protección y el fomento de la libre circulación de la información, ideas y expresiones. Es decir, que para que haya democracia tiene que haber justo libertad de expresión, que tú puedas acceder a la información que tú quieras sin que el Estado te diga esto sí lo puedes leer, esto no lo puedes leer, esto sí lo puedes ver, esto no lo puedes ver, que las ideas sean libres y que pues todo el mundo se puede expresar y puede expresar lo que siente y lo que piense de manera libre, siempre y cuando no haya algún discurso de odio detrás. Justo, o sea, la libertad de expresión es un derecho que tiene límites y porque es un derecho relativo, como les decía. A ver, eh, este derecho, la Declaración Universal de Derechos Humanos, ve la posibilidad de limitarlo cuando, para asegurar otro fin más importante, o sea, para asegurar, igual, si yo quiero decir, es que, ay, no sé, no se me ocurre un nombre, a ver, que Juanito Pérez, yo quiero decir dónde vive Juanito Pérez y quiero publicarlo en un artículo que diga, no, pues es que Juanito Pérez gana tanto dinero y vive en esta zona y su casa es así y asado. En mi ejercicio de la libertad de expresión, que es hablar sobre Juanito Pérez, yo estoy violando su derecho a la privacidad, porque yo no sé si Juanito Pérez quiere que yo publique esos datos, yo no sé si puedo publicar esos datos o no, entonces existen limitantes y es importante. Y bueno, esta imagen la puse para fines didácticos, o sea, es para que como que entendamos y puedan tener como ejemplos. El caso es que este derecho va a ser limitado para asegurar el respeto de los derechos y la reputación de las demás personas y la protección a la seguridad nacional, el orden público, la salud y moral y públicas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo al ejercer mi derecho a la libertad de expresión estoy siendo irrespetuosa o grosera o lastimando, pues sí, los sentimientos de otra persona, el Estado me los puede limitar. Seguramente vieron lo que pasó en los Oscars, que Chris Rock hizo un chiste pues bastante lamentable sobre la esposa de Will Smith, no me acuerdo de su nombre ahorita. Ahí sí él tiene su libertad de expresión de hacer los chistes que quiera, pero en ese momento que él hizo sentir mal a otra persona con su comentario, en ese momento su derecho a la libertad de expresión se acaba porque acaba de lastimar a otra persona. Lo mismo pasa cuando vemos que los políticos o otras personas en foros de discusión se ponen a negar cosas. No sé si vieron lo que pasó en la UNAM la semana pasada con Marta Lagarde y todas ellas, que pues eran discursos de odio y estaban hablándolos tranquilamente. En ese caso, o sea, el Estado los puede limitar porque es un discurso de odio, o sea, por donde lo quisieran ver. Eh, y bueno, también en este Pacto Internacional de los Derechos Civiles, se prohíbe la propaganda política que sea en favor de la guerra, que incite al odio, la discriminación, la violencia o el genocidio, que es como la propaganda que se veía en la Segunda Guerra Mundial en la Alemania nazi o en Estados Unidos, que pues incitaban al odio en contra de los alemanes, cuando no todos los alemanes eran nazis y demás. Ay, bueno, también en este contexto de las limitaciones, estamos en un mundo donde la información fluye y sale de todos lados y nos podemos informar de muchísimos lados,
Pero eso también tiene consecuencia todas las noticias falsas que vemos y que nos tocan y que para muchos es muy difícil identificarlas. Entonces, justo, también cuando se trata de una noticia falsa, el Estado debería hacer algo para que ay, perdón, Lolita Ayala, para que esta noticia no sea difundida y que no tengas acceso a una noticia falsa. O sea, durante la pandemia había gente que genuinamente creía que tomar cloro los iba a prevenir del COVID porque se hizo noticia. Y bueno, justo, la limitación debe de proteger la honra y la reputación de las personas de las que se esté hablando. Y ahora, este derecho no se puede restringir por vías o medios indirectos como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, o sea, ¿se acuerdan que les puse pues la frase de Manuel Buendía en los 80s en México? Y esto ya es pues censura política, más que nada. Cuando el periódico hablaba, pongamos, el Reforma decía cosas que al gobierno no le gustaban, el gobierno limitaba el papel que el periódico tenía. Entonces, en los 80s no había internet, solo te podías informar si el periódico se imprimía y cómo iba el periódico pues a hacer su chamba si el Estado les quitaba el acceso al papel. Y o sea, esas son cosas que han pasado en nuestro país y que siguen pasando desafortunadamente. Y aquí les pongo como algunos ejemplos. Este tweet de Donald Trump, que es básicamente un discurso de odio, el derecho puede eliminar estos tweets porque justo incitan al odio. Esta imagen que es justo en contra de los judíos también se puede prohibir y el Estado las puede quitar. De hecho, deben quitarlas porque incitan al odio. Y bueno, el Estado no puede impedirle a un periodista escribir sobre algún tema sensible como Ayotzinapa o la Casa Blanca. Cuando pasó todo lo de la Casa Blanca, no sé si se acuerdan que Carmen Aristegui hizo una publicación sobre la casa que tenía la gaviota, que era entonces la esposa de Peña Nieto. A Carmen Aristegui la corrieron. Jorge Aguayó, que es el señor de en medio, hizo un paper, un documento sobre, ay, que de hecho hay una serie en Netflix, sobre un pueblo en Coahuila, Allende, sobre Allende, que fue víctima, o sea, el pueblito estaba tomado completamente por los Zetas y el que era entonces gobernador de Coahuila lo permitió, porque tú no puedes entrar a una cárcel y poner tus operaciones en la cárcel sin que el gobierno del estado lo sepan. Jorge Aguayo hizo una publicación sobre este tema y, o sea, básicamente señaló lo que estaba pasando y creo que fue Moreira, el gobernador de Coahuila, lo que hizo fue demandarlo por difamación y porque Sergio Aguayo estaba violando su buena reputación. ¿Y qué pasó? Cuando pasó todo esto de Allende y estas cosas, Sergio Aguayo argumentó que pues no, o sea, que era lo que había pasado en Allende era un hecho pues de interés público, porque fue un genocidio a manos de los Zetas y el gobierno del estado no hizo nada y pues que era su libertad de expresión y la libertad de las personas que no estaban en esa zona de saber lo que había pasado. Obviamente le dieron la razón a Sergio Aguayo y a Moreira, pues no era procedente. Y justo, Anabel Hernández, que es también otra periodista mexicana, también empezó a hablar mucho sobre, pues, cosas que a los políticos les incomodan, que son como sus nexos con el narcotráfico, actos de corrupción y demás cosas. Y Anabel Hernández, la censura que sufrió ella era que la espiaban y tuvo varios atentados en contra de su vida y ahora por eso no puede vivir en su país, por,
por algo tan sencillo como expresar su opinión, ella no puede estar aquí. Y eso son como casos muy importantes de censura política que hemos vivido y que desafortunadamente seguimos viviendo. O sea, no quiero sonar pues fatalista ni nada, ni quiero que salgan de esta conferencia pensando en que no, o sea, que no hay libertades en nuestro país, porque sí las hay, pero sí que sepan que, pues que muchas veces el ejercicio en particular de la libertad de expresión representa un riesgo muy grande para, para quienes se dedican a esto, como son estos ejemplos que les puse, como es el ejemplo de la periodista que acaban de matar en Baja California, que ni siquiera era periodista, hablaba de muchísimos temas, y por demandar a la empresa del entonces gobernador de Baja California, pues curiosamente cuando ya le iban a dar como su sentencia, su laudo de que había ganado, la mataron. Entonces, pues, o sea, son situaciones que no están alejadas de la realidad de nuestro país, desafortunadamente, y que es algo que se viene haciendo. Digo, o sea, lo de Manuel Buendía, hay un documental en Netflix que si les interesa el tema, lo pueden ver y les va a gustar mucho. Eso pasó en los 80s. Imagínense en los 70s, cuando estaba todo el tema del movimiento estudiantil, los periódicos estaban comprados para que no dijeran lo que realmente había pasado en Tlatelolco. O sea, incluso en el sismo del 85 aquí en la Ciudad de México, los periodistas les decían qué decir para no hacer quedar mal al gobierno. Y esos son, es censura política. Hay una película del movimiento estudiantil del 68 que se llama Rojo Amanecer. Esa película, antes de que saliera a los cines, el presidente Salinas la vio y censuró lo que no le gustó. Y los que hicieron la película tuvieron que hacer otro final a la película original. Creo que apenas en 2021 ya pudimos ver, bueno, yo no la he visto, la que no está censurada, pero apenas en 2021, o sea, Salinas fue en los finales de los 80, o sea, hace más de 30 años, pongan ustedes, y apenas estamos viendo la película sin censura de Rojo Amanecer, o sea, entonces, es de verdad muy triste cómo el Estado al censurar a periodistas nos limita nuestro derecho al acceso a la información y a los periodistas y a quienes hacen estas cosas, pues su derecho a la libertad de expresión. Bueno, ya les estaba diciendo que es un derecho humano relativo porque solo se puede limitar este derecho cuando se considera que hay un peligro cierto y actual de ciertas expresiones que pongan en riesgo un interés fundamental del Estado de los derechos humanos. Si, si un periodista sale hoy a decir que, sí, o sea, sale a decir una palabra despectiva, un discurso clasista o que incita al odio, eso sí se puede censurar porque está incitando al odio. Pero si sale un periodista con una investigación sobre una masacre, el Estado no debe censurar esas cosas. Y bueno, les quiero poner como unos datos importantes de esto. 145, en los últimos 20 años, en nuestro país han habido 145 asesinatos de periodistas. Luego, México es uno de los lugares más peligrosos para ser, del mundo para ser periodistas. O sea, no comparan a México y a Irak, que es un país que está en guerra, como los dos más peligrosos para ejercer el periodismo. México no está en guerra. O sea, no, no habría razón para que fuera un lugar tan peligroso para ser periodista. Pero es que si hablas de temas que incomodan a una esfera política, a una esfera con poder económico, político o demás, te van a censurar. Y no debe de ser así. Por eso es importante que conozcamos estos derechos y que sepamos que hay una manera de exigirlos y que no está bien
lo que estamos viendo que sucede en nuestro país. Y luego, en todos los asesinatos de América Latina periodistas, el 42% de esos asesinatos sucede en México. O sea, es una tasa altísima. Y bueno, las y los y les periodistas en nuestro país pues ponen en riesgo sus vidas porque en este país les matan por pensar distinto a las autoridades o les censuran porque están hablando de más. Y esta lucha por el acceso a la información debe de estar reconocida a diario. O sea, no solo el día del periodista, no solo cuando matan a un periodista, todos los días tenemos que recordar que esa noticia que estamos leyendo en, en medios digitales, a una persona le costó muchísimo trabajo hacerla. O sea, hay mucho trabajo detrás de eso. Entonces, recordar esto. Y justo la censura política no es exclusiva de los periodistas. O sea, la censura política sucede también a los activistas. No sé si estén familiarizados con el caso del Mijis, pero, o sea, bueno, o sea, el Mijis 100,000 veces lo censuraron porque no estaba diciendo lo que tenía que estar diciendo, según el gobierno, y ahora resulta que desapareció un día y un mes después aparece muerto por un accidente automovilístico. O sea, es verdaderamente absurdo, o sea, tonto creer que una persona que se accidentó va a aparecer un mes después. O sea, pues bueno, ya. Y si tienen algunas preguntas. Yo sí tengo una pregunta para ti. Pues realmente nosotros como ciudadanos pues, civiles no tenemos tanto, o cómo podemos inferir en este tipo de situaciones, o qué podemos hacer para alzar nuestra voz en este tipo de casos y que no queden con tanta impunidad, o que incluso si se está censurando algo que sabemos que no se debería estar censurando, que lo vuelvan a restablecer el mensaje, o no sé cómo se puede hacer eso. Qué buena pregunta. Pues creo que nosotros como ciudadanos, o sea, como estudiantes, como profesionistas, pues tenemos esta obligación, sobre todo porque pues estamos en una posición de privilegio y tenemos que exigirle al Estado, o sea, si ustedes ven que hay una marcha de periodistas, buscar la manera de apoyarles, visibilizarlos, o sea, visibilizar el trabajo. O sea, si ustedes llegan a saber de algún periodista o periodista que le quitan su trabajo, que se lo bajan de la red, pues darle el espacio. O sea, ¿sabes? Por ejemplo, ustedes tienen una cuenta en Instagram, invitarlo y invitarle a que dé un en vivo y que hable sobre el tema del que lo están censurando. O sea, Instagram es más mm, laxo, no sé cómo decirlo, o sea, más flexible en ese aspecto. O sea, no es como salir en televisión nacional y que te quiten algo. O sea, Instagram y ustedes no se los van hasta a quitar. Justo también empezar a hablar como de este tema de la libertad de expresión es importante, y empezar a entender el tema y el contexto. O sea, sí entender que está mal la censura, pero entender el contexto y la situación en donde estamos. Yo creo que, o sea, esas son cosas chiquitas que podemos hacer para ayudar, porque también, pues es muy difícil empezar, o sea, como con temas de buscar un abogado y mil cosas, y hay cosas que nosotros como sociedad podemos hacer en chiquito que impactan eh, en la esfera pública y que tienen un impacto mayor que nosotros. Wow. Oye, aquí veo que en el chat nos están poniendo una pregunta, si quieres la leo. ¿Hay alguna manera de denunciar de manera internacional estos delitos de censura, o como la muerte de los periodistas?
porque es difícil confiar en las autoridades mexicanas para cambiar algo. Hace poco AMLO le dijo al gobierno de España que básicamente no se metieran con la soberanía del país porque aquí no pasaba nada. Y sí, sí, yo sí vi eso y sí dije, diablos, o sea, estamos a ese nivel donde AMLO ya está fingiendo demencia a nivel internacional. Que digo, todo el mundo lo ve, o sea, todo el mundo ve que está pasando, no hay como, no sé, se me hizo muy, muy impactante que haya hecho eso AMLO. Sí, su comunicado. A nivel internacional, pues tenemos tratados en materia de derechos humanos que protegen la libertad de expresión y por ende protegen a las y los periodistas. Y pues muchos de estos tratados internacionales, México los ha firmado y los ha ratificado. Es decir, que son eh, obligatorios para el país, son jurídicamente vinculantes. Entonces, o sea, en estricto sentido, el gobierno de México debería estar respetando lo que dicen estos tratados porque la Constitución y los tratados internacionales están como en el mismo nivel, o sea, son igual de importantes. Entonces, es como no estar cumpliendo con lo que dice la Constitución. Y todo el tema de defensa de derechos humanos y cuando se empieza un juicio, como sucedió en la Corte Interamericana, normalmente la Corte Interamericana interviene en nuestro país y emite recomendaciones para que el gobierno de México las cumpla, como sucedió en la sentencia de Campo Algodonero, que es de las muertas de Juárez, que la Corte Interamericana solita vino y pues buscó la manera de dar solución a este tema. Lo mismo pasó con Ayotzinapa, o sea, que son casos de violaciones a derechos humanos graves. Lo mismo yo supongo que va a pasar o sea, con las muertes a los periodistas, porque en lo que va del año, o sea, apenas para 4 meses del año y hemos sabido de muchos periodistas muertos. Entonces, ya es como una situación que de verdad preocupa y creo que a nivel internacional, es que es lo peor, o sea, que nos están viendo y que el presidente de México salga y minimice el problema, porque básicamente es hacer eso, o sea, es minimizar el problema y creer que o sea, que la soberanía del país importa más que la vida de todos estos periodistas que han perdido la vida. O sea, no. Entonces, ay, es un proceso difícil porque se tienen que hacer una demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ellos vienen, emiten sentencias y así. O sea, pues sí, un proceso bastante complejo que lo deberían estar haciendo los abogados y abogadas y abogades que estén titulados y que sepan mucho en litigio estratégico. O sea, es complejo, la situación es compleja. Ok, sí, yo tenía una maestra que siempre nos decía como de, es que México está bien padre porque firma todos los tratados internacionales y en papel somos bien felices y vivimos la vida perfecta, pero realmente no los siguen. O sea, y eso siempre nos lo recalcaba mucho, como de, tenemos todo esto firmado, pero a ver cuándo le hacemos caso. Entonces, nos tienen que casi, casi venir a obligar a hacerle caso, que sí es muy triste y más porque, como dices, toda la comunidad internacional lo observa, o sea, no es como que no se den cuenta. Entonces, pues sí, sí pasa. Y tenemos acá otra preguntita que dice, a nivel más terrenal, ¿cómo se corregiría a alguien que repite un discurso de odio? Y también creo que esto es súper importante. Mucha gente, pues usa eso de libertad de expresión o esa parte para decir cosas que son discursos de odio y que realmente no va por ahí la libertad de expresión. Entonces, por ejemplo, a mí sí me ha tocado muchas veces que personas con discursos de odio me digan, ay, pues es que yo estoy ejerciendo mi libertad de expresión y no, tú no me puedes censurar. Pero en estos casos más como terrenales o más de en una conversación aquí sin involucrar a nuestro amado gobierno, ¿cómo le podemos hacer? Híjole, o sea, no sé si estén familiarizados con todo o sea, con el movimiento feminista en general y que hay como dos corrientes
unas que excluyen a las personas trans y otras que las incluyen. Luego, quienes excluyen a las mujeres trans muchas veces, no muchas veces, siempre caen en discursos de odio, porque estás negando la identidad de alguien. Y si les dices, nunca me he peleado con una, la verdad, porque me da mucha flojera. Antes sí me ponía a pelear con la gente en redes sociales, ya no me da la vida para hacer eso, pero pues es importante señalarlo, o sea, como lo que acaba de suceder en la UNAM, que la semana pasada abrieron un foro a creo, 4 señoras blancas, privilegiadas, académicas, que se pusieron a negar a las identidades trans. Digo, o sea, las aportaciones de Marcela Lagarde al derecho mexicano, sobre todo en materia de género, pues son súper importantes porque gracias a ella se tipificó el feminicidio. Pero pues eso no quita que se haya puesto 35 minutos a dar un discurso de odio en el que negaba las identidades de las personas trans. O sea, no es, no es algo que deba suceder y ahí, por ejemplo, los y les estudiantes de la UNAM debieron intervenir y debieron, o sea, que sí lo hicieron, o sea, levantar la voz y decir, no, ¿sabes qué? La UNAM está con las personas trans, te guste o no te guste. Y nosotros como estudiantes no vamos a permitir estos discursos y si ustedes saben, por ejemplo, Gabriel Cuadri, que es un diputado, que le encanta, o sea, le fascina dar discursos de odio, o sea, parece que es su hobby. Se levanta y dice, ay, hoy voy a negar a alguien, o sea, hoy quiero insultar y hacer sentir miserable a alguien, eso voy a hacer hoy. Y va por la vida y su partido, que es el PAN, que no me sorprende, lo acuerpa y ya, o sea, pero si usted, por ejemplo, si yo fuera Gabriel Cuadro y les estuvieran invitando a una conferencia mía por más que, o sea, haya como interés del chisme de, ay, le voy a preguntar y me voy a pelear, no darle espacio a esas personas. O sea, si su universidad lo invita, saben qué decir, vamos a ponernos de acuerdo todas y todos y nadie se meta a la conferencia, o sea, que se quede solo, o sea, porque no merece ser, o sea, suena horrible, pero ese tipo de discursos no merecen ser escuchados en una sociedad como la nuestra. Si ustedes saben que alguna de sus compañeras, compañeros, compañeras está dando un discurso de odio y ustedes tienen como cercanía con esa persona, pues sí decirle, o sea, decir, oye, o sea, sabes que lo que estás diciendo no está tan chido porque esto y el otro. Y si la persona es racional y tiene mínima empatía con otras, o sea, ni siquiera con, o sea, con personas de su mismo sexo, o sea, con otras personas en general, lo va a entender y va a dejar de hacerlo. O sea, señalar esos discursos, o sea, lo que acaba de suceder en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, había mil cosas que criticarle, un montón, o sea, muchísimas. Y lo único que hicieron fue criticar a la señora de las tlayudas, o sea, y cayendo en un discurso clasista, de que de verdad no les da para pensar en otra cosa más que hacer comentarios clasistas, sexistas, misóginos. Entonces, es importante señalarlos y también pasa, o sea, si nosotros estamos hablando y nos damos cuenta que estamos a punto de decir algo que no está bien, detenernos. Sí, todo lo que dijiste me hizo mucha... O sea, esta parte de autocensurarnos, creo que es muy valioso como tener esa posibilidad como ser humanos de, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta de que lo que estoy diciendo no va y mejor, o sea, dejo de hablar porque pues no, o sea, no tiene caso defender ideas que ya te diste cuenta que no están bien. Y no por eso eres mala persona, o sea, de hecho te hace buena persona darte cuenta y decir, sabes que no voy a hablar de eso y no lo voy a repetir. Entonces, creo que sí, eso es súper importante y es algo que muchas veces nos cuesta trabajo, no sé si por orgullo, por ego o por alguna cuestión de ese estilo. Y sabes que ya me di cuenta que lo que estoy haciendo no está bien y lo voy a dejar de hacer. Eso también es muy valioso. Aquí tenemos una pregunta. Fer nos dice, ¿qué pasa cuando se expone a alguien en un tendedero o algo así? ¿Puede denunciar por difamación? Ese es mi mero mole. Me encanta ese tema. No,
no hay difamación en los tendederos y que nadie les diga eso. O sea, los tendederos son un ejercicio muy valioso de denuncia que no es formal, pero pues no es solo un medio de denuncia, también es un medio de protesta y es un medio de visibilizar las violencias que las mujeres vivimos, que las personas que no se identifican como mujeres viven, que las personas, o sea, que una persona que no es hombre vive. Y también los hombres también viven violencias y está padre que lo visibilicemos en los tendederos, en las universidades, en Instagram, en donde quieran poner su tendedero, es un ejercicio válido. Y ahora, ¿por qué no hay difamación? Bueno, o sea, para empezar, en la Ciudad de México, que es donde estoy yo, este, el delito de difamación no existe desde hace años. O sea, si van con alguien en la Ciudad de México y dicen, voy a denunciar a Beatriz por difamación, las van a mandar por un tubo porque eso no existe. Ya no existe como delito. Y aparte, tendrían que, la persona que está denunciada tendría que probar que esa denuncia que se hizo en su contra es falsa. O sea, y a ver, pruébame que esas 6 denuncias que tienes con el mismo modus operandi, por así decirlo, son falsas. Pues es que claramente no son falsas. Y aparte, luego, daño moral. Pues tampoco, o sea, no habría daño moral porque esa persona que publicó la denuncia no tiene la obligación de guardar silencio ni tiene ninguna obligación con su agresor. O sea, para que haya daño moral, tienes que estar violando alguna obligación que tienes. O sea, si yo voy y denuncio a mi agresor en un tendedero, pues lástima, Margarito, no tengo ni el deber de quedarme callada, ni el deber de respetarte cuando tú no me respetaste. Y también es algo, o sea, que se tiene que decir, los tendederos no son permanentes y las denuncias no son permanentes y a la gente se le olvida. Y así como o sea, una persona que sufrió algún tipo de agresión queda marcada toda su vida, o sea, por más terapia que tomen, por más cosas que hagan, o sea, no vuelves a ser la misma. No hay como, sí, ya tomé terapia, ya me curé, bye, ya, estoy bien y no importa. No sucede así, o sea, es algo que te marca para toda la vida, desafortunadamente, y a esas personas, esos agresores, la cancelación dura unos meses y después vuelven a su vida normal, vuelven a las aulas. O sea, en derecho es horrible porque vemos a o sea, profesores que están denunciados, profesores que tienen antecedentes asquerosos, que se ponen en sus libros a decir que el aborto es un delito gravísimo, que las mujeres son unas locas y que si estás casado con alguien puedes violar a tu esposa porque es su obligación y el débito. Cosas así que de verdad escriben y de verdad son libros que todavía leemos en la escuela de derecho. Y veces, o sea, esos profesores que están denunciados en tenderos y después de un mes llegan a dar clases otra vez como si nada. El daño, o sea, si nos ponemos a sopesar los daños, el daño que recibe la víctima es muchísimo más grande. Y las denuncias que llegan a ser falsas, porque sí pasa que hay denuncias falsas en los tenderos, son las mínimas. O sea, mínimas. Y aunque sea falsa, está cabrón demostrar quién te denunció, porque normalmente no pones, yo Abril denuncio a Juan Pérez porque me hizo esto y el otro. No pasa. O sea, es una denuncia anónima. Entonces, ¿a quién demandas? ¿A la cuenta del tendedero en Instagram? Normalmente tampoco sabemos quién está detrás de esas cuentas. Entonces, ¿qué las vas a hackear o cosa? Está muy difícil probarlo. Y luego, dudo muchísimo que vayas y te acerques con las chavas de la página y les digas, oye, ¿quién me denunció? Dime. Y te digan, sí, fue ella. Ay, no pasa. Entonces, aunque en algunos estados podría proceder la difamación, en la mayoría de los casos no. Y es súper difícil probarlo. Entonces, o sea, usen los tenderos con responsabilidad. O sea, tampoco les voy a decir que vayan y denuncien a quien quieran,
pero, o sea, que tengan la tranquilidad y la certeza de que es un ejercicio legítimo y que no les pueden hacer nada. Porque nunca falta o sea, los abogados idiotas que van y les dicen que, te voy a demandar por difamación y ¿sabes qué? Mi presunción de inocencia, no, cuernos, olvídalo. O sea, está, o sea, están protegidas, pues. Y si les dicen algo, o sea, hay muchísimas cuentas de Instagram de derecho con mujeres feministas detrás que sin lugar a dudas les van a echar la mano si alguna vez se encuentran en algún tipo de problema así. Entonces, no. En términos generales, la respuesta corta es no. Yo tengo aquí una pregunta que me surgió por lo que estabas contando. Me parece que hace como un mes, o no sé hace cuánto, eh, pero sí, justo como por el 9 de marzo salió un director o rector o algo de la Universidad de Nuevo León a decir que no podían despedir a los profesores de la escuela que tenían denuncias porque les iban a llover demandas por despido injustificado. Y que se iban a quedar sin profesores, lo cual fue como muy esclarecedor de la situación que está dentro de esa universidad, porque fue como de, wow, tantos profesores tienen denuncias que si los corres te vas a quedar sin profesores. O sea, entonces sí, sí quiero saber cómo procedería eso o si procedería el despido injustificado en esa situación o cómo las instituciones, por ejemplo, las empresas, las instituciones educativas, que de parte de estas denuncias anónimas que son por los tendederos o de ya denuncias de protocolo de género, porque muchas empresas y instituciones académicas tienen estos protocolos que luego sirven para nada, pero los hay. ¿Cómo pueden de ahí tomar acción a un despido sin que entre esta parte de justificado, injustificado o cómo, o sea, cómo procede ahí? No sé si tengas conocimiento sobre eso, pero me surgió la duda. Ay, es que otra, o sea, derecho laboral ya es muy distinto. O sea, al final de cuentas, no me estoy poniendo a defender a agresores, pero sí hay que entender que son trabajadores y tienen derechos laborales. Si el profesor salió en un tendedero de denuncias y no hay una denuncia formal en la universidad, no lo pueden correr, justo porque sí sería despido injustificado y sí, pues sí iría el profesor a demandar a la junta que lo corrieron por un despido injustificado. Ahora, si yo fuera universidad, empezaría investigaciones de esos profesores que están en los tenederos. O sea, yo universidad empezaría con ese procedimiento formal para que si es necesario y se determina que sí hubo una agresión, pues ahora sí correrlo. Y no sería despido injustificado si lo corres. En ese caso. ¿Por qué? Porque la Ley Federal del Trabajo te establece como las causales de despido, este, que no dan, que no hay responsabilidad para el patrón. Es decir, que, pues, que es un despido justificado y que no hay problema para el patrón y ya. En esos casos hay uno que son como faltas a la probidad y con una cosa que no me acuerdo ahorita, siendo sincera, pero, o sea, que si hay una denuncia como formal dentro de la universidad, dentro de la empresa, sí, sí se puede, o sea, despedir a esta persona. Y aparte otra cosa es muy importante, México acaba de ratificar el convenio 190 de la UIT, que es en contra del acoso laboral y el acoso laboral y la violencia en el trabajo hacia las mujeres y las personas. Entonces, como México ya ratificó esto, México tiene la obligación de garantizar que en las empresas y en los lugares donde se trabaje, pues, que no haya ningún tipo de violencia. En ese supuesto, y si ya hay como o sea, si yo trabajadora voy y le digo a mi superior, ¿sabes qué? Mi compañero Pepe me acosó, que la empresa está obligada a empezar un procedimiento para determinar si lo corre o no lo corre. Y si lo corre, no habría despido injustificado. Porque las empresas, y creo que ya es algo que deberían implementar todos los espacios donde haya personas, que sean lugares seguros. O sea,
sí, no puedes trabajar y desempeñarte de la manera que tú quisieras si es un lugar en donde hay una persona violenta. Entonces, hay límites, sí, porque si solo es por las personas que están en el tendedero y no hay un procedimiento formal, pues obviamente por, por derecho laboral y por el principio de justicia social no se podría despedir a estas personas, pero sí yo considero que sería importante como empezar investigaciones formales dentro de la universidad para que se delimite si hay acoso o no hay acoso y que se corra o no se corra a alguien. Y también, o sea, decir, es que si me pongo a correrlos a todos me voy a quedar sin profesores, pues para empezar, ¿por qué estás diciendo eso? O sea, te pones de pechito para que todo mundo, o sea, oye, renuncia a todos, o sea, ¿cómo es posible que digas, ah, pues es que si nos ponemos a correr a toda la gente corrupta del gobierno de México, nos quedamos sin gobernadores? Ay, pues bueno, gracias. O sea, no te molestes. O sea, ya, ¿qué podemos esperar Mm. de cosas así? Sí, aparte, digo, ahí en esa misma universidad tienen un caso que sí es de despido injustificado contra una persona trans y que sí está muy cabrón todo lo que hicieron. Y a mí se me hace muy doble cara que a él sí lo despidieron y les valió, y a los profes que tienen denuncias no les hagan nada, ni siquiera sean para abrirles una carpeta de investigación. En caso de los tendederos virtuales, cuando una denuncia se hace viral, igual no pueden hacer ninguna clase de demanda al respecto. Y otra cosa, ¿por qué se les tienen que tapar los ojos a las personas aun cuando ya se declararon culpables o ya no hay duda, digamos, de su delito? No, o sea, en páginas digitales tampoco pueden demandar, o sea, precisamente por lo mismo, porque sería muy difícil primero probar lo que, pues sí, o sea, que es una denuncia falsa. Y luego porque está difícil saber a quién demandas si lo logras probar. Entonces, difícil, entonces no se puede. Y, o sea, lo más que podría pasar es que les bajen la cuenta, pero pueden hacer otra. O sea, no hay como un tema de abogados en eso. Luego, lo de los ojos es, es para proteger la identidad de la persona a la que se está acusando, porque pues la presunción de inocencia es un derecho que tenemos todas las personas. O sea, todos tenemos el derecho a que si alguien nos acusa de algo, que se nos trate como una persona inocente hasta que se pruebe lo contrario. Entonces, es una manera de justo de mantener la presunción de inocencia y de protección de datos personales de la persona a la que estás acusando, porque al final de cuentas será un agresor y será la peor persona del mundo, pero eso no le quita sus derechos humanos. O sea, tiene derecho a la protección de sus datos personales y a que se le trate como, como inocente. Es, o sea, lo de las bandas, pues lo hacen en la tele y así, pero pues la verdad es que con o sin banda, si ubicas a la persona, sabes quién es. Entonces, es como un formalismo que se usa para hacer, creo que se llaman esos escarchis, creo que sí. Pero bueno, o sea, para justo que la presunción de inocencia y la protección de datos personales. Muchas gracias. Creo que ya sería todo. No sé si tengas algo más que agregar, Abril. Y pues muchas gracias por estar aquí. Pues no, o sea, que no tengan miedo a expresar su opinión o lo que, o sea, o lo que sienten. O sea, es muy importante que nos expresemos y que digamos lo que sentimos y lo que pensamos. Y pues obviamente ejercer todos los derechos se tienen que ejercer con ciertas libertades, ay, con límites, pues, o sea, con responsabilidad. Si van a hacer un comentario sobre alguien, pensarlo, o sea, porque igual, y ese como lo que acaba de pasar en los Oscars, o sea, ese chiste lo pudo no haber hecho y nos hubiera ahorrado un momento incómodo a todos, como si yo hubiera estado ahí, pero bueno, o sea,
hubo cosas que se pudieron haber evitado si hubiéramos pensado más las consecuencias de nuestros actos y de nuestras palabras, porque pues nuestras palabras son poderosas y, o sea, siempre recordar eso, nuestras palabras son poderosas eh, y, o sea, úsenlas y digan lo que sienten, pues con mucha responsabilidad y también con mucha fuerza, o sea, no tengan miedo a levantar la voz cuando ven una injusticia o cuando quieren señalar alguna violencia, háganlo y de verdad va a haber un montón de gente que les va a respaldar y creo que eso es muy importante, o sea, saber que tienen una red de apoyo y ya, eso es todo. Muchas gracias. Bye. Bye.